Ministerio TIC. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de los especiales de Ciencia y Tecnología de Enlace 13. Esta vez vamos a explorar el mundo de la educación en la era digital, con un invitado que tiene toda la experiencia en estos temas de la investigación, en estos temas de la tecnología. Él se llama Wadid Díaz Abdala. Wadid, bienvenido a los estudios de Enlace 13. Gracias, Alejo, por la invitación al canal, por este espacio que es brindado la educación y la tecnología, que es muy necesario. Muchas gracias por la invitación. Wadid, bienvenido, y pues la idea es conversar un rato sobre lo que está pasando en la educación, ahora que todo es tecnológico, que todo es digital, que ha llegado inteligencia artificial con muchísima fuerza, y conversando con algunos otros expertos, siempre la preocupación número uno es el empleo. Todo se va a automatizar y entonces muchos nos vamos a quedar sin trabajo, es el miedo. Pero ¿será que los profesores, los docentes, los catedráticos van a ser reemplazados también por la inteligencia artificial? ¿O cómo van a sobrevivir los profesores en nuestra nueva era? Pues, Alejo, fíjate que esa es una de las incertidumbres que los profesores tienen y se hacen ese tipo de inquietudes, porque la sociedad se va transformando, ¿sí? Y la educación obviamente no se puede quedar atrás, ¿sí? A pesar que todavía trabajamos en las mismas aulas, las cuatro paredes, pero ahora el aula se ha trasladado a un chat, por ejemplo, un espacio, una videollamada, es un aula de clase, pero virtual. Y esa incertidumbre me la hicieron muchos docentes, estudiantes, si la tecnología nos va a reemplazar o el algoritmo nos va a reemplazar. Pues eso puede ser factible, sí, pero hay unas limitaciones. Por ejemplo, la parte afectiva. O sea, el algoritmo no va a tener la parte afectiva porque nosotros los profesores educamos también desde el afecto, claro, la pedagogía del afecto. El niño o el joven estudiante decir aprecio y admiro a mi robot maestro. Pues. Exacto. Eso va a ser absurdo porque el vínculo afectivo es algo meramente humano, ¿sí? Pero fíjate que ya en muchas universidades, tanto en Europa, están haciendo ya diplomados o especializaciones donde todo es meramente virtual y que tú no tienes un contacto directamente con un profesor, sino que el contacto que tienes es con una caja de comentarios que tú le haces las preguntas y listo, y todo el contenido está. Es evidente que se puede hacer virtual, se puede trabajar desde espacios remotos, se pueden tomar las clases, se pueden hacer los exámenes, pero decías que, por ejemplo, nos iba a reemplazar el afecto que entrega un docente. ¿Qué más es irreemplazable del profesor humano? Yo creo que también el contacto directo con el estudiante, ¿sí? Porque tú puedes establecer el afecto a partir de un aula virtual, ¿sí? Pero también el contacto humano, ¿sí? Es muy necesario, la parte presencial, ¿sí? Que si tú te pones a revisar un poco, en la pandemia muchos docentes experimentaron a fuerza mayor eso lo que estaba sucediendo. Sí, Entonces, se tuvieron que reinventar. Sí, y muchos decían eso, que no, es que el contacto humano, la presencialidad es necesario. Para la retroalimentación y demás, pues encuentra uno que se transforman las aulas, se transforma la manera de dictar la clase, pero ¿cómo entender que la tecnología no está para quitarle el lugar al docente y a la educación, sino que pueda ser un complemento, como
un instrumento de potencialización. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la gran mayoría son profesores, ¿sí? Que esto es un nuevo saber, no es una herramienta, porque muchos dicen no, no es una herramienta, no, esto es un nuevo conocimiento, porque esto no solamente es exclusivo de los docentes, sino de todos los ciudadanos, porque la tecnología prácticamente es algo que hace parte de nuestro quehacer diario, ¿sí? Por ejemplo, existen ciudades inteligentes, no sé si has escuchado las Smart Cities. Sí, donde todo en la ciudad ocurre con tecnología. Sí, una Smart City es una ciudad inteligente que está conectada a una plataforma, a un software, y esa le establece una cantidad de información a partir de unos sensores que están por toda la ciudad. Yo tuve la oportunidad de estar hace un par de años en Santander, que es una pequeña ciudad en la costa de España, y fue una de las primeras ciudades que tenía esa propuesta de ciudad inteligente. Y ahí el software te arrojaba una cantidad de información necesaria, ¿sí?, para los ciudadanos para poder resolver cosas de su vida diaria. Como por ejemplo un parking libre, la aplicación de tu celular te decía en dónde había un espacio para parquear. También te daba información del clima, también te informaban sobre el ayuntamiento, ¿sí? Toda la información en una aplicación. Entonces fíjense que no solamente los recursos educativos digitales están de la mano de los docentes, sino también de los ciudadanos. Así es, y pues tenemos que aprender a usarlas. Yo creo que los docentes se prepararon para poder dictar muy bien la clase, para transmitir el conocimiento, pero de pronto hace unos años no tenían el radar que tenían que aprender a utilizar todas estas herramientas tecnológicas, todas estas aplicaciones. Ahí se pregunta uno, en tu experiencia formando docentes, por ejemplo, ¿cuáles son como los errores que a menudo cometen los profesores al utilizar tecnología? Pues yo creo que hay una resistencia también, primero. Al cambio. Al cambio. Hay algunos docentes, sobre todo de vieja escuela, que tienen ya una trayectoria, tienen una resistencia. Siempre he hecho las cosas así y no me vas a decir que las haga diferente porque me han salido bien. Exactamente. Y entonces hay un error, que es que la población, los jóvenes que están educando, son jóvenes que nacieron en esta era digital. Y ellos tienen mucho conocimiento en las herramientas digitales más que el profesor. Están ya como predispuestos para utilizar, para navegar más fácilmente, más inquieta esta nueva generación con la tecnología. Claro, es muy inquieto, ellos conocen mucho más, ¿sí? Entonces quedaría mal que un estudiante sepa más de tecnología que un docente. ¿Y cómo convencemos a estos profes que dicen, lo quiero seguir haciendo de la misma manera, no quiero cambiar? ¿Qué estrategia pueden utilizar para que los profes se adapten, se actualicen? Yo creo que es una cuestión de generar conciencia, que este saber es algo que llegó, se estableció y esto va a perdurar. O sea, antes nosotros decíamos, no, es que todas estas temas tecnológicos es exclusivo para los ingenieros de sistemas, para el profesor de informática. Nosotros decíamos así. No, ahorita cualquier docente. El de sociales, el de naturales, tiene que saber de tecnología. Tiene que saber de tecnología para incorporarlas a su entorno educativo y a sus estudiantes. Claro, además porque los estudiantes van un paso adelante, seguramente ya descubrieron herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y entonces la tarea dice investigar todos los antecedentes de la historia patria de lo que sucedió en tal periodo de tiempo. Entonces se lo preguntan a ChatGPT y está en instantes, entregó la tarea. ¿Será que en ese ejercicio se pierde de pronto esa transmisión del conocimiento que hace un maestro humano a simplemente preguntarle todo a la inteligencia artificial? Pero fíjate, bueno, estas herramientas conversacionales como la IA, se han convertido, sí, estamos en boga en eso ahora,
fíjate que toda esa información que nos arroja esa inteligencia artificial, nosotros la hemos generado. O sea, tú no te has preguntado de por qué ahorita se está hablando mucho de inteligencia artificial y esto tiene hace 70 años se utilizó el concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué ahora se está utilizando? Y hay una respuesta, sobre todo hay un libro que estoy leyendo de un filósofo italiano que se llama Luciano Floridi. Es un filósofo dedicado a la ética de la información, ¿sí? Y él dice de que lo que pasa es que la inteligencia artificial cambió de paradigma. Antes la inteligencia artificial hacía datos a partir de la lógica, utilizaba la lógica para... ¿sí? Hoy en día la inteligencia artificial utiliza la estadística, ¿sí? La estadística para dar la información, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando uno va a consultar algo, no sé si te ha pasado, cuando tú quieres consultar algo en Google, ¿sí? en la gran plataforma de búsqueda, un computador, y después te sale una cantidad de información sí. de computadores. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una segmentación y utiliza la estadística porque hay un perfilamiento de un sujeto digital creado por la misma inteligencia artificial. Códigos de programación que almacenan cada vez más datos para proveer algún tipo de certeza o de probabilidad. Sí. Pero, pues, ¿cómo puede entender el profesor que estos temas no son para reemplazarle, que no son para tenerle miedo, sino que se pueden convertir en una herramienta amigable que puede ayudarle a desarrollar mejor su trabajo, mejor esa tarea de entrenar, por decirlo así, a los estudiantes? Es que también hay un problema que es falta también de actualización, de capacitación, ¿sí? Hay mucha información nueva que se ha venido desarrollando de hace mucho tiempo. Y los docentes no han sido conscientes de que esto es algo que va a perdurar, que es algo que tiene que estar allí. Entonces yo creo que la formación continua en estos temas debe ser constante, porque es como los médicos. Los médicos siempre tienen que estar actualizados. Sí. Sí, lo mismo pasa con un profesor. Con los profesores, actualizarse permanentemente para que puedan generar unos estudiantes bien preparados y no solo buenos preguntadores, porque ahora el que se desenvuelve en inteligencia artificial es porque sabe preguntar bien, ser un buen prompt. Eso. Y también algo, Alejo, es que hay que también aportar la parte crítica. No solamente tener conocimientos técnicos, tecnológicos. Y decir qué sí es, qué no es, o reportar información, sino poder, en relación con esa información, establecer un criterio. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Qué propongo a partir de allí? Sí, porque es que la comodidad también de las inteligencias artificiales es que eso es un riesgo también, ¿no? Porque tú te puedes quedar en esa zona de confort. Él me resuelve todo. Inclusive tomar las decisiones, que es lo que nosotros nos caracteriza como seres humanos. Ya hay el algoritmo o la inteligencia artificial está tomando decisiones por uno. Y yo creo que ahí debemos establecer unos límites, porque ya si perdemos la toma de decisiones, le dejamos todo a lo que no es humano. Pues de esos límites vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a comerciales para seguir hablando sobre inteligencia artificial y cómo impacta esto en los docentes, en los profesores, en el sistema educativo. Bueno, y estamos conversando con Wadid Díaz Abdala.
Él es especialista en tecnologías, preparando docentes para este nuevo mundo después de que se ha implementado tan fuertemente inteligencia artificial. Y estábamos hablando un poco de los límites que hay que poner para que no nos consuma la inteligencia artificial, para que no todo se haga como dejándole la responsabilidad allí a la inteligencia artificial y no asumamos como humanos que tenemos unas tareas en este rol de lo educativo. Sí, esos límites creo que hay que, digamos, establecerlos. Inclusive este mismo filósofo italiano que te comentaba habla un poco sobre eso, porque es que él dice que nosotros vivimos en una infoesfera de información. En un mundo de datos. Todo es información, ¿sí? Pero en esa información nosotros debemos ser sujetos activos, no pasivos, ¿sí? Porque si la inteligencia artificial toma decisiones, está a cargo de todos, esa pasividad la vamos a tener nosotros. Y la idea es que nosotros seamos sujetos activos en esa infoesfera. Nosotros como ciudadanos. Ciudadanos, ¿cierto? exactamente. Pero entonces como docentes hay que utilizar mucha inteligencia artificial o bajarle un poco, porque también he visto unos videos muy interesantes de un profe que llega y le da como unos códigos al computador y luego sale toda la información. Se sienta, se cruza de brazos y los estudiantes simplemente ven cuáles fueron los códigos que aplicó y se terminó la clase. Sí, lamentablemente esto se presta para todo, Alejo. O sea, porque como te digo, lo que ha generado esto de la inteligencia artificial ha generado una zona de confort, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Pero no tenemos que ver la inteligencia artificial como algo negativo, más bien es algo como una herramienta que tiene que estar acompañada, pero regulada. O sea, estableciendo unos límites. Pero esos límites fijados por conducto de aceptarlo como sentido común, el poner esos límites, o tú dices que hay que crear normas, leyes, decretos que le pongan límites a la inteligencia artificial. Sí, exacto. Debe haber una legislación o unos documentos, así como en el médico uno utiliza el consentimiento informado, ¿sí? Pero utilizado a la inteligencia artificial. No, pero cuando tú entras a una página y te preguntan si aceptas dar tus datos y hay una letra supremamente pequeñita y tú le das a aceptar para pasar a la siguiente vista. Fíjate que ese también es otro inconveniente, el tema de la privacidad, ¿sí? Porque nosotros con esta infoesfera, ¿sí? Llamándolo así, se crea un sujeto, o sea, un sujeto digital. Nosotros tenemos una identidad digital en esa infoesfera. Y esa identidad digital es diferente a tu identidad, ¿sí? Entonces, por eso hay una fragmentación, ¿sí? Una fragmentación del yo, por decirlo así. ¿Sí? Sí, claro, el real y el que está allí en el mundo de la informática. De la informática. Entonces, eso puede generar inconvenientes, ¿sí? Porque entonces va a haber una crisis de identidad. Entonces, ¿quién soy yo? con ese sujeto digital que está en esa infoesfera. Con todos los perfiles que se crean y demás. Se ha encontrado también, volviendo al tema netamente educativo, se ha encontrado que en las redes sociales, en los buscadores, te están ofreciendo programas académicos en línea todo el tiempo. Y pues programas, la mayoría pagos. Es decir, tienes que pagar tanto de matrícula y vas a estudiar en una universidad europea o en una universidad de Norteamérica y la haces totalmente virtual. Pero son tantas las ofertas que uno pensaría como en una especie de mercantilización de la educación. Tiene esto
algún reparo desde el punto de vista de lo humano, el que estén ofreciendo tanto curso, tanto programa educativo en línea por internet? Obviamente, cuando hay avance tecnológico, también hay, de la mano también hay un lucro, ¿no? Hay la parte económica allí. O sea, como si tienes con qué pagar, te educas, si no, no. Sí, pero sin embargo hay cursos en línea gratuitos, como Coursera, por ejemplo. Ofrece una gama de cursos sobre docencia en inteligencia artificial, que los docentes pueden acceder a eso. Yo no tengo reparo de que la empresa privada ofrezca los programas de las universidades, estén ofertando ahorita el tema de inteligencia artificial, muchos programas de maestría y especialización en estos temas. ¿Sí? Fíjate que ahorita la universidad en la cual yo trabajo abrió una especialización en aplicaciones docentes con la inteligencia artificial, y es una universidad privada. Y eso esto no está mal, ¿sí? Está bien que exista, obviamente, que haya oferta, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo creo que los gobiernos también tienen que establecer una oferta también gratuita, ¿sí? Porque digamos que hay docentes o estudiantes que tienen algunas limitaciones para tener acceso a esos cursos y a esa formación. Bueno, Wadi, se pregunta uno, ¿qué pasará con la educación pública cuando hay tanta oferta en línea, tantas posibilidades por internet, pagas, no pagas, tanta publicidad corporativa? ¿Qué va a pasar con la educación pública? ¿No estará en riesgo la educación pública? No creo que esté en riesgo. Yo creo que en la medida que vayan saliendo ofertas por parte de las entidades privadas, también al mismo tiempo la educación pública también tiene que dar una oferta generosa, ¿sí? Y mucho más en esta era digital en la que estamos, que los docentes requieren una formación continua con estas temáticas. Entonces yo creo que ese sería el blindaje, una real transformación de la educación, una ley que genere una estabilidad y una oferta amplia para los docentes. Yo creo que ese sería... Así como tenemos que actualizarnos los ciudadanos, hay una tarea del gobierno de fijar una política pública que lleve a los docentes a actualizarse, a incorporar estas herramientas tecnológicas para que puedan transmitir de manera correcta esos conocimientos. Y en Canal 13 queremos y apreciamos el profesorado, lo que llamamos el magisterio docente de Colombia, pero con todo el cariño también se hace como la invitación de que se actualicen, de que usen este tipo de herramientas. ¿Qué otro llamado se le hace a los profesores de Colombia? Yo creo que el otro llamado es lo que estábamos hablando al inicio, o sea, generar conciencia de que esto no es una amenaza, no es la tecnología no les va a quitar sus trabajos, porque eso es el gran temor. Yo creo que tienen que ser conscientes de que esto es un nuevo conocimiento, es un nuevo saber, no es una herramienta en tal como si es un nuevo conocimiento que debemos incorporarlos a todas las áreas del conocimiento. O sea, no solamente exclusivo para el profesor de informática, no, esto es para todos. Para todos los docentes de cualquier área del conocimiento. Y ustedes se han esforzado mucho de formar docentes que tengan estas habilidades para tener los mejores estudiantes. En el proyecto que le han llamado a ustedes Colombia Aprende, háblenme un poco de Colombia Aprende y como la página web donde la gente pueda explorar más sobre lo que ustedes hacen para formar docentes. Sí, hay recursos educativos digitales. Nosotros los docentes hemos, toda la vida, los que no hemos ejercido a la docencia, hemos tenido recursos educativos, como el tablero, los libros, las guías, las diapositivas. Esos eran nuestros recursos. Ya no la tiza y la regla. La tiza, la regla, esos eran nuestros recursos, que aún todavía están. Pero en la era digital llegaron los recursos educativos digitales y sobre todo abiertos. ¿Cómo así abiertos?
estos recursos educativos, recursos educativos digitales abiertos están en plataformas como Colombia Aprende. Es una gran plataforma donde se albergan una cantidad de contenidos que son de insumos, herramientas para el docente. Un recurso educativo digital puede ser un podcast, puede ser un video, que tenga un formato digital. Todo lo que tenga un formato digital. Pero son abiertos porque están abiertos al público. Exacto, no hay que pagar una suscripción ni nada de eso. Exacto. ¿Cómo es la página web? Colombia Aprende. colombiaaprende.com. Que es un portal que desde hace ya un par de años está en transformación, pero tiene que también establecer una brecha, porque a veces no todos los docentes o los estudiantes pueden acceder. Sí. Porque eso también obedece a transformaciones de infraestructura, conectividad, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país a veces no existe una conexión de internet. Claro, se requiere de equipos, se requiere de conectividad y de personas que apropien ese conocimiento. Pues, queridos profesores, a olvidar un poco o a dejar archivada la tiza que a veces les llegaba a uno por allí a metros de distancia, la regla, a cambiarla por tableros digitales, por tener muy buen dominio de las herramientas tecnológicas. Es el llamado que se hace hoy en esta conversación de los cambios en el modelo educativo con Wadil Díaz, y quedamos a un clic del próximo episodio. Gracias, Wadil. Muchas gracias, Alejo, y a todos por esta invitación. Ministerio TIC,